nos trató muy mal. Y yo no estoy para eso. Yo básicamente era la estrella del show y pues terminé no cantando. Eran divas. Algunas deslumbraban con vestidos de lentejuelas, otras imponían con su voz que parecía partir en dos el silencio. Pero en los camerinos, cuando las luces se apagaban, no todas mostraban la misma grandeza. Marisela, a los 59 años, rompe ahora el velo que durante décadas mantuvo intacto. Conocida como la Dama de Hierro, aquella joven que conquistó a medio continente con Sin él y Tu Dama de Hierro, finalmente se atreve a pronunciar lo que nunca dijo. En sus canciones, los nombres de 6 cantantes a quienes nunca pudo soportar. A una la recuerda como un huracán de vanidad y a otra como un eco sin alma. Por primera vez, abandona los gestos sutiles y las metáforas escondidas entre acordes. No hay melodía que suavice lo que está a punto de confesar. Sin adornos, sin disculpas, solo verdades que pesan más que cualquier nota sostenida. Verdades que cargan con años de silencios rotos y heridas que nunca cicatrizaron. Tras vender millones de discos, llenar estadios desde México hasta Estados Unidos y sobrevivir a amores imposibles y batallas personales, Marisela abre la puerta a su memoria más incómoda. Y lo hace con una lista que quedará grabada en la historia de la música latina: 6 nombres, 6 rostros, 6 batallas que ella nunca pudo perdonar. ¿Listo para conocerlos? Entonces vamos directo al corazón de la tormenta. Marco Antonio Solís. Era más que un productor, más que un mentor. Para Marisela, Marco Antonio Solís fue la chispa que encendió su carrera, y también la llama que terminó por consumirla. Lo conoció cuando apenas era una adolescente de 14 años, con sueños demasiado grandes, y una voz que aún buscaba moldearse. Él ya era un ídolo con los Bookies, un compositor reverenciado, un hombre 6 años mayor que ella, que parecía tener el mundo bajo control. Fue él quien la llevó al estudio, quien puso su pluma al servicio de sus primeras canciones, quien produjo aquel debut que vendió millones y la catapultó de golpe a la inmortalidad latina. Pero en esa aparente alianza perfecta se escondía el germen de un conflicto imposible de ignorar. Lo que al principio fue admiración y romance se transformó en una relación de espejos rotos. Él con reglas claras, con un código casi militar que exigía obediencia. Ella con el espíritu indomable de quien no tolera cadenas ni imposiciones. Marisela lo resumiría años después en una frase devastadora: éramos muy diferentes. Él tenía reglas y yo no sé aceptar reglas que no. Y en esas palabras late toda la historia. La pareja ideal que el público celebró en los escenarios era tras bambalinas un duelo silencioso, un choque de mundos que se amaban, pero no podían coexistir. Con el paso del tiempo, la brecha se hizo más profunda. Marco se casó con Beatriz Adriana y las acusaciones se dispararon como flechas. Marisela era señalada como la sombra incómoda, la tercera en discordia. Ella lo negó con la frente en alto, diciendo que no había guerra con nadie, pero el daño ya estaba hecho. Los rumores se convirtieron en cicatrices y los silencios en muros imposibles de escalar. Décadas después, con una honestidad que quema Marisela, confesó que todavía lo amaba, aunque no podía ni siquiera saludarlo. Él tiene sus restricciones, dijo con frialdad como quien acaricia un recuerdo que aún duele. Ese amor imposible quedó congelado en canciones que irónicamente hicieron historia. Porque nadie puede negar que su identidad artística nació de ese vínculo. Sin él, la pareja ideal. Si no te hubiera sido, cada una es un retrato de lo que vivieron, de lo que nunca pudieron sostener. Marisela tomó esas piezas como dagas dulces, las cantó con pasión, las llevó a lo más alto, y con cada nota revivió el recuerdo de un hombre al que amó y del que terminó distanciándose para siempre.
Aquellas melodías no fueron solo éxitos de radio, fueron confesiones disfrazadas de bolero, heridas envueltas en armonía. Hoy, cuando nombra a Marco Antonio Solís entre los 6 cantantes que más odia, no lo hace desde el rencor gratuito, sino desde la paradoja de un corazón que nunca encontró paz. No lo odia por lo que fue, sino por lo que representó el amor que la moldeó el mentor que la hizo grande, y el silencio que la dejó sola en medio del ruido de la fama. Para Marisela, ese capítulo no es un simple desencuentro profesional, es la historia de una traición íntima de un amor que se convirtió en sombra. Y por eso en su lista, Marco no aparece como un enemigo, aparece como una herida que nunca sanó. Beatriz Adriana. En la memoria de Marisela, el nombre de Beatriz Adriana no es solo el de una colega reconocida de la música ranchera. Es el fantasma que habitó cada pasillo, cada entrevista y cada rumor que la persiguió durante los años más intensos de su vida. Porque si Marco Antonio Solís fue su amor imposible, Beatriz Adriana fue el muro contra el que ese amor se estrelló. No había escenario lo suficientemente grande para 3, y aquel triángulo terminó devorando todo a su paso. Cuando Marco decidió casarse con Beatriz en los años 80, parecía que había encontrado estabilidad. Ella, una cantante con voz potente y presencia magnética, era a los ojos del público la pareja ideal del Buki mayor. Pero entre las sombras, Marisela seguía cantando aquellas canciones que él mismo le escribía, y cada letra parecía un mensaje cifrado, un eco de lo que nunca se apagaba. La pareja ideal sonaba en la radio como himno de amor, y al mismo tiempo era un recordatorio cruel. La supuesta pareja ideal sobre el escenario no era la que él había elegido para su vida real. Los rumores de infidelidad se multiplicaron. La prensa señalaba a Marisela como la otra, como la intrusa que rondaba el matrimonio. Ella lo negó con una fuerza casi desafiante, asegurando que no tenía ningún problema con Beatriz ni con la esposa actual de Marco. Pero los periódicos de la época no soltaban el hueso. En cada nota, en cada titular, el nombre de Marisela aparecía como el eslabón roto en aquella unión. Y el tiempo implacable terminó confirmando lo que las canciones ya habían adelantado. El matrimonio de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana se resquebrajó hasta quebrarse en pedazos. Para Marisela, vivir bajo esa sospecha fue como cantar siempre en un escenario de cristal. Todo lo que lograba, todo lo que conquistaba, estaba teñido por el mismo veneno, la acusación de haber sido el motivo de la caída de un hogar. Ella lo desmintió una y otra vez, pero la herida pública estaba abierta, y lo más doloroso no era lo que la gente decía, sino lo que ella sabía en silencio, que la verdad era aún más compleja, más amarga, que un simple titular de revista. Beatriz Adriana, por su parte, nunca necesitó declarar demasiado. Su sola presencia bastaba para recordar a Marisela que había perdido la batalla del compromiso. Ella fue la esposa legítima, la madre de una hija con Marco, y sin embargo ni esa legitimidad la salvó del colapso. El matrimonio se vino abajo y el eco de Marisela estuvo presente en cada grieta. Lo que había comenzado como una promesa de amor se transformó en un campo minado donde los 3 quedaron marcados: Marco como el hombre dividido, Beatriz como la esposa herida y Marisela como la eterna señalada. Hoy, cuando Marisela nombra a Beatriz Adriana entre los cantantes que no puede soportar, no lo hace desde la envidia, sino desde la memoria amarga de una vida enredada en un escándalo que nunca pidió. Para ella, Beatriz representa el espejo de todo lo que perdió el amor, que no pudo sostener, la reputación que se manchó y el silencio que aún la acompaña. No es un odio llano, es la marca de un triángulo que rompió un matrimonio, que partió en 2 carreras y que convirtió su vida en un susurro constante de acusaciones. Lucía Méndez. Para Marisela, el nombre de Lucía Méndez nunca fue indiferente.
No se trataba solo de otra cantante de los 80, sino de un rostro omnipresente en la televisión, en las revistas y en los escenarios que ella misma intentaba conquistar. Lucía, con su estampa de diva de telenovela y su incursión en la música pop, parecía siempre estar un paso adelante, iluminada por reflectores que parecían nunca agotarse. Mientras Marisela luchaba por consolidarse como la dama de hierro en la balada y el regional Lucía dominaba la pantalla chica y llenaba los auditorios con un estilo que mezclaba glamour, espectáculo y voz. Dos caminos paralelos que tarde o temprano iban a chocar. La tensión se encendió cada vez que coincidían en programas de variedades, como siempre en domingo, donde Raúl Velasco decidía qué artista merecía el centro del escenario. Lucía llegaba envuelta en vestidos deslumbrantes, con un séquito de maquilladores y fotógrafos irradiando el aura de una estrella global. Marisela, en cambio, se presentaba con el filo de su voz rota, con canciones que hablaban de amores imposibles y dolores íntimos. El contraste era evidente, y también lo era la manera en que los productores parecían favorecer a Méndez por su popularidad televisiva. Para Marisela, cada encuentro era un recordatorio de que el éxito no siempre se medía en autenticidad, sino en espectáculo. La rivalidad no era ficticia. Marisela llegó a reconocer en entrevistas que con ciertas cantantes de su generación, la relación nunca fue cercana, y Lucía Méndez era el ejemplo más claro. La veía como un torbellino de ego, alguien que ocupaba cada espacio con su presencia que no dejaba respirar al escenario. Y aunque Lucía raras veces mencionaba a Marisela en público en los pasillos de Televisa y en los camerinos de giras conjuntas, las miradas frías y los silencios tensos hablaban más que cualquier titular. El público también alimentaba la comparación. En México, los años 80 fueron un campo de batalla entre las divas de la música, Verónica Castro, Daniela Romo, Yuri, Lucía Méndez. Todas disputaban un lugar en el podio femenino. Pero mientras la mayoría jugaba en el terreno del pop y la televisión, Marisela apostaba por la balada con un filo desgarrador. Esa diferencia, en vez de unirlas, las convirtió en polos opuestos. Lucía era la estrella de portada, Marisela la voz que quemaba el aire con confesiones dolorosas. Y sin embargo, en cada entrega de premios o festival internacional, sus nombres volvían a cruzarse como si el destino insistiera en enfrentarlas. Lo que más dolía a Marisela no era la competencia artística, sino la sensación de que la balanza estaba inclinada, que su autenticidad, su capacidad de cantar sin máscaras, era opacada por el brillo mediático de Lucía. Y con el paso del tiempo, esa percepción se transformó en una herida silenciosa. Para ella, Lucía representaba todo lo que detestaba la idea de que la música podía ser un escaparate vacío, que la voz podía ser secundaria frente a la imagen. Hoy, cuando Marisela la nombra entre las cantantes que nunca pudo soportar, lo hace con la contundencia de quien ya no necesita maquillajes. Lucía Méndez no fue solo una colega, fue el símbolo de una era en la que el éxito parecía estar reservado para quienes sabían brillar más que cantar. Y para Marisela, esa era la mayor traición al arte. Rocío Dúrcal. Cuando Marisela recuerda a Rocío Dúrcal, no piensa en la reina de las rancheras que México adoptó con devoción desde los años 70, sino en la sombra constante que la persiguió en su propio terreno. Para ella, Rocío era la voz imposible de esquivar un huracán que se extendía desde Madrid hasta Ciudad de México, llenando estadios en los 80 con la misma facilidad con la que llenaba programas de televisión. En 1982, cuando Marisela apenas daba sus primeros pasos bajo la tutela de Marco Antonio Solís, Rocío ya estaba conquistando palenques con Canta, a Juan Gabriel un disco que vendió más de 5 millones de copias, y que consolidó una alianza artística con Juan Gabriel que parecía inquebrantable. Aquella cifra repetida en cada nota de prensa era como un recordatorio cruel: el trono ya estaba ocupado.
A mediados de los 80, cuando Marisela comenzaba a sonar con fuerza en radios de Estados Unidos y México, gracias a Sin él, 1984, Rocío llegaba a la cima de su carrera internacional. En 1986, su gira por América Latina fue un espectáculo de desbordante poderío, con entradas agotadas en Caracas, Buenos Aires y Los Ángeles. En esos mismos años, Marisela apenas lograba abrirse paso en los mismos escenarios, a veces incluso compartiendo cartel con Rocío, aunque relegada a los horarios iniciales. Para el público, Rocío era la estrella que había que ver. Para Marisela, cada una de esas noches era una lección dolorosa sobre lo que significa competir contra un mito viviente. El golpe más duro llegó en 1991, cuando Rocío Dúrcal llenó el Auditorio Nacional de México durante 3 noches consecutivas, algo que solo artistas como José José o Vicente Fernández habían logrado antes. Marisela, que en ese mismo año promovía Completamente Tuya, un disco de baladas que vendía bien en Estados Unidos, se dio cuenta de que en México aún no podía romper el muro de figuras como Rocío. La crítica lo dejaba claro mientras la española era considerada intérprete universal. Marisela era presentada como la dama de hierro de las baladas, un apodo que llevaba orgullo, pero también un límite. Las diferencias no eran solo de voz o de público, sino de estilo de vida. Rocío representaba el profesionalismo férreo, la disciplina de una artista que jamás dejó que su vida privada interfiriera con su proyección. Marisela, en cambio, admitía sus batallas contra la adicción y las polémicas amorosas que inevitablemente alimentaban titulares y la hacían parecer vulnerable. A los ojos de Marisela, Rocío no era solo una colega, era el espejo que la sociedad usaba para señalarle lo que le faltaba. Hoy, cuando Marisela incluye a Rocío Dúrcal en la lista de las cantantes que nunca pudo soportar, no lo hace desde la frivolidad del rencor. Lo hace porque para ella Rocío simbolizó esa frontera que nunca pudo cruzar. Cada cifra récord, cada gira multitudinaria, cada disco escrito por Juan Gabriel eran ladrillos de un muro que la mantenía al otro lado, observando cómo otra mujer conquistaba con la naturalidad lo que a ella le costaba sangre. No es un odio simple, es la confesión amarga de una competencia desigual. Y en esa confesión, Rocío aparece no como enemiga, sino como la herida que siempre estuvo allí, recordándole que el éxito no es solo voz ni verdad, sino también destino. Verónica Castro. Para Marisela, el nombre de Verónica Castro siempre fue sinónimo de un escenario demasiado iluminado, de un brillo mediático que no admitía sombras alrededor. A finales de los 70, mientras Verónica despegaba con telenovelas como Los ricos también lloran, 1979, que alcanzó cifras históricas de audiencia en más de 150 países, Marisela apenas se estaba formando en los estudios de grabación, moldeada por la pluma de Marco Antonio Solís. Ese contraste inicial se convertiría en la primera señal de una rivalidad silenciosa. Mientras una conquistaba la televisión global, la otra trataba de abrirse paso en la música con un estilo vulnerable y desgarrador. El cruce se volvió inevitable en los 80, cuando ambas coincidieron en programas emblemáticos como Siempre en Domingo. Verónica no solo llegaba como actriz consagrada, sino como cantante en ascenso. En 1981 lanzó Aprendí a llorar, un tema que le abrió camino en la radio y que la llevó a presentarse en escenarios internacionales. Marisela, por su parte, todavía luchaba por consolidar su debut, que llegaría en 1984 con Sin él. Cada vez que coincidían frente a las cámaras, la tensión era palpable. Verónica, siempre rodeada de productores y camarógrafos, irradiaba el control de una reina televisiva. Marisela, con su voz rasgada, parecía una intrusa que peleaba por cada minuto al aire. El punto de mayor fricción llegó en 1987, cuando Verónica estrenó su programa La Movida,
un espectáculo que rompía esquemas con entrevistas, música en vivo y un despliegue mediático sin precedentes en Televisa. Marisela fue invitada en varias ocasiones, pero las apariciones nunca fueron cómodas. Verónica ejercía un poder que pocos podían desafiar, decidía quién cantaba, cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Para Marisela, cada visita a la movida era como entrar al territorio de una rival disfrazada de anfitriona. Y aunque sonreía frente a las cámaras, por dentro, hervía la certeza de que Verónica usaba su programa para reafirmar jerarquías más que para tender puentes. La diferencia se profundizó en los 90. Mientras Verónica consolidaba su imagen internacional con Rosa Salvaje, 1987, y Valentina, 1993, Marisela se mantenía como figura clave en la música latina de Estados Unidos, con giras constantes en California y Texas. Sin embargo, en México la balanza seguía inclinada hacia Castro. Era ella quien acaparaba portadas de revistas como TV y Novelas, quien protagonizaba festivales televisivos, quien tenía la última palabra en la narrativa mediática. Marisela, en cambio, era presentada casi siempre desde la polémica, desde sus romances imposibles o sus pausas artísticas. Esa asimetría la desgastaba más que cualquier crítica. Lo que más dolía a Marisela era la forma en que el público percibía la diferencia. Para muchos, Verónica era la mujer perfecta actriz, cantante, madre soltera, que se había ganado el cariño del pueblo. Marisela, en cambio, era vista como la dama conflictiva, la voz intensa que arrastraba cicatrices. En cada encuentro, esa comparación se volvía insoportable. Hoy, cuando Marisela la menciona entre las cantantes que nunca pudo soportar, lo hace con el peso de décadas de silencios. Verónica Castro no fue simplemente una colega más, fue la encarnación de un sistema que premiaba la imagen por encima de la autenticidad, la televisión por encima del canto, el espectáculo por encima del desgarro real. Para Marisela, verla triunfar era aceptar que la balanza nunca estuvo equilibrada. Y esa sensación, la de haber sido siempre la invitada en el mundo de otra, es lo que aún convierte el nombre de Verónica en una herida abierta. Yuri. Si había una voz que Marisela no podía ignorar en los años 80, esa era la de Yuri. Mientras ella luchaba por abrirse camino con Sinel, en 1984, Yuri ya se había convertido en un fenómeno pop con Maldita Primavera, 1981, un tema que atravesó fronteras y la instaló como la Madonna mexicana. La diferencia era evidente. Marisela era la balada desgarrada, la confesión íntima hecha canción. Yuri, en cambio, representaba el espectáculo, la coreografía perfecta, la sonrisa imbatible que se adueñaba de escenarios y portadas. Dos estilos que parecían irreconciliables, pero que tarde o temprano iban a enfrentarse. El roce comenzó en los festivales televisivos. En 1985, durante una edición de Siempre en Domingo Yuri, cerró la noche con un despliegue de luces y bailarines, mientras Marisela había interpretado un set íntimo que apenas fue reseñado en la prensa al día siguiente. Para ella, aquello no fue un simple detalle de producción, sino un recordatorio de cómo el sistema favorecía lo vistoso sobre lo auténtico. Cada vez que coincidían en estos programas, Marisela salía con la sensación de que frente al brillo de Yuri, su voz quedaba relegada a un rincón oscuro. La tensión se intensificó a inicios de los 90. En 1991, Yuri llenaba el Auditorio Nacional con la gira de Soy Libre, una declaración artística y personal que celebraba su independencia creativa. Ese mismo año, Marisela promocionaba Completamente Tuya, un disco que le fue fiel a su estilo romántico, pero que no alcanzó el mismo eco mediático. Las revistas destacaban a Yuri como la mujer que se reinventaba sin miedo, mientras que a Marisela la retrataban como la artista que no lograba salir de las sombras de sus amores rotos y su alianza pasada con Marco Antonio Solís. Para Marisela, cada portada de Yuri
era como una puerta cerrada a su propio reconocimiento en México. La rivalidad también se filtró en lo personal. En entrevistas, Marisela llegó a insinuar que algunas colegas eran todo ego y nada de alma. Nunca dijo nombres, pero en el ambiente quedó claro que Yuri era una de las destinatarias. El contraste era demasiado obvio. La veracruzana aparecía en televisión como un huracán de simpatía, mientras Marisela cultivaba la imagen de la diva distante, casi inaccesible. El público aplaudía la frescura de Yuri, pero esa frescura para Marisela era superficialidad disfrazada de arte. Con el paso del tiempo, las trayectorias siguieron rumbos distintos. Yuri se volcó en la música cristiana a partir de 2001, una decisión que transformó su carrera y su mensaje. Marisela, en cambio, siguió interpretando sus himnos de desamor en escenarios de Estados Unidos y América Latina, convirtiéndose en una figura de culto para quienes buscaban autenticidad sin filtros. Pero el recuerdo de aquellos años cuando compartían cartel y ella sentía que siempre quedaba en segundo plano, aún late en su memoria. Hoy, cuando Marisela incluye a Yuri en su lista de cantantes que nunca pudo soportar, no es un gesto de rencor simple. Es la confesión amarga de haber vivido a la sombra de un fenómeno mediático que todo lo cubría. Yuri simboliza para ella esa época en la que el espectáculo valía más que la verdad y en la que cada escenario compartido era en realidad una batalla perdida de antemano. Después de recorrer esos 6 nombres, lo que emerge no es una simple lista de enemistades, sino el retrato íntimo de una mujer que vivió entre amores imposibles, escenarios desiguales y batallas que nunca buscó, pero que la marcaron para siempre. Marisela, a los 59 años, no habla desde el odio ligero ni desde la envidia superficial. Habla desde el dolor de haber habitado una industria que pocas veces la reconoció en sus propios términos, desde la herida de haber sido moldeada y al mismo tiempo traicionada por quienes más cerca estuvieron de su vida. Cada nombre es en realidad un reflejo de sus contradicciones. Marco Antonio Solís, el amor que la hizo brillar y al mismo tiempo la dejó sola. Beatriz Adriana, la esposa que la convirtió en sospechosa eterna, en un rumor encarnado. Rocío Dúrcal, la cima imposible de una generación donde ella siempre se sintió relegada. Verónica Castro, la diva televisiva que representaba el poder de la imagen sobre la voz. Yuri, la tormenta pop que la eclipsaba en cada festival. Y Lucía Méndez, la encarnación del espectáculo vacío que tanto despreciaba. No se trata de odio gratuito, sino de la constatación amarga de que su camino estuvo rodeado de espejos que nunca la reflejaron como quería. La pregunta inevitable es si Marisela fue demasiado dura, si convirtió sus heridas en acusaciones para defenderse de un mundo que nunca la aceptó del todo. ¿Era rencor o era su manera de proteger la única verdad que le quedaba, la de cantar sin máscaras? Para algunos, estas confesiones la muestran como una mujer resentida. Para otros, como la última voz honesta en una industria donde casi todos prefieren callar. Lo cierto es que su lista habla menos de los otros y más de ella. Habla de su código personal, de su negativa a jugar el juego de las apariencias, de su empeño en vivir y cantar desde la herida abierta. Y aunque cada nombre arde como un recuerdo amargo, también revela que en el fondo, Marisela nunca dejó de ser la adolescente que soñaba con ser escuchada sin filtros. Quizá por eso su confesión no suena a ajuste de cuentas, sino a testamento. Un recordatorio de que detrás de la Dama de Hierro hubo siempre una mujer frágil luchando por mantener su voz intacta en un mundo que parecía empeñado en silenciarla. Y en esa fragilidad está paradójicamente la fuerza que aún hoy la mantiene en pie.